En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos en este día la fiesta de Santa Teresa de Jesús, copatrona de España, como así la aclamó el pueblo de Dios de esta nación y fue solicitado incluso por varios reyes españoles. Y la gran doctora mística, como fue también proclamada por la Sagrada Congregación de la Rota Romana en tiempos del Papa Paulo V, definiéndola como gran doctora y maestra de vida espiritual. Para nosotros es la gran Santa Teresa, nuestra Santa Teresa, cuyos hechos y dichos nos son cercanos e incluso familiares. Con Santa Teresa hemos aprendido a rezar, hemos aprendido a vivir en la presencia de Dios, descubriéndolo cercano en los quehaceres cotidianos, en la vida ordinaria. Santa Teresa nos decía que Dios anda entre pucheros. La vida de esta gran mística de la Iglesia, la más gloriosa de las vírgenes cristianas, fue una vida intensa, no ausente de dificultades, de pruebas, de contratiempos, de muchos sinsabores, para llevar a término la obra encomendada por Dios nuestro Señor, de ser protagonista de la contrarreforma católica en tiempos de la Revolución Protestante, precisamente con su aportación de la reforma de la Orden de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, la Orden Carmelitana, que servirá después como espejo para otras órdenes religiosas que puedan reformarse, volver a la observancia monástica, al espíritu de los fundadores, al cumplimiento auténtico de las reglas. Santa Teresa fue coetánea de otros santos. Hace poco hemos hablado de San Francisco de Borja, que le influyó notablemente y al que conoció, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ávila, pero sin duda con quien tuvo una entrañable amistad y entendimiento interior y espiritual fue con San Juan de la Cruz. Él va a ser el compañero de fatigas en la reforma de la Orden Carmelitana. Su vida transcurrió en la primera etapa de su existencia como una niña que auspiciaba ya grandes empresas. Siendo todavía pequeña, se fue lejos de su ciudad de Ávila, lejos de las murallas con su hermano, hasta que un tío la encontró porque quería ir a tierra de moros a dar la vida por Cristo. Y esto ya nos dibujaba de alguna manera aquel alma grande que llevaría sin duda la empresa de la reforma del Carmelo como paradigma de una auténtica renovación en el seno de la Santa Iglesia. Después de entregarse a las cosas mundanas en la lectura de los libros de caballerías que tanto la entretenían, buscó verdaderamente convertirse al Señor y le fue de gran ayuda las epístolas del doctor de la Iglesia, San Jerónimo. Y de esta manera entra en el monasterio de la Encarnación de Ávila para abrazar un género de vida que, si bien no era perfecto y observante, era de lo mejorcito que había en aquellos tiempos dentro de la vida monástica. En un convento con casi 150 monjas,
Muchas de ellas tenían siervas y criadas que las atendían. Allí va Santa Teresa a encontrar verdaderamente la razón de por qué hay que llevar a cabo en la Iglesia esa reforma, también dentro del claustro, dentro de la vida contemplativa. Y precisamente el Señor la va a herir de alguna manera en la enfermedad, teniendo que pasar por distintos trances de salir del convento hasta que finalmente encuentre una estabilidad física, emocional, y ahí encuentre pues con claridad, juntamente con la guía de maestros espirituales de su tiempo, para llevar a cabo esa empresa de la reforma carmelitana. La primera fundación de San José en Ávila será el modelo de la descalcez dentro de la orden carmelita. Y de ahí emprenderá otras 31 fundaciones por toda la península, siendo verdaderamente una santa andariega, a pesar de su debilidad física. Nada le detenía para cumplir la misión y la tarea encomendada desde el cielo. Y todo esto al mismo tiempo que escribía, y siendo una maestra de vida espiritual, se convierte en una de las principales figuras de la literatura del siglo de oro. Santa Teresa de Jesús tendrá a la vez grandes dones místicos, particularmente en los 10 últimos años de su vida. El más importante de ellos es el de la transverberación, cuya fiesta se conmemora el 27 de agosto. Un dardo inflamado atravesó su corazón, dejándola para siempre herida de amor a Dios. La vida de Santa Teresa es una vida apasionante, pero es sobre todo una vida que nos acerca a Jesucristo, porque ella fue enteramente de Jesús, como en aquel sencillo diálogo en la escalera del claustro de la Encarnación de Ávila, cuando sorprendida se encontró con aquel niño Jesús y le preguntó quién era, y le dijo: soy Jesús de Teresa. Ella dijo para siempre: yo soy Teresa de Jesús. Por tanto, la vida de Santa Teresa es de esas grandes figuras que nos acercan, que nos señalan, que de alguna manera nos obligan, por la grandeza de su vida, a acercarnos al misterio de Cristo. Porque el Señor ha querido en estas almas privilegiadas, que a pesar de tantos sinsabores con que tuvieron que afrontar la misión encomendada por Dios, quedó patente ese amor incondicional por el Divino Maestro, esa pasión por Jesucristo. Y si nosotros en estas figuras de los más grandes santos de la Iglesia contemplamos verdaderamente el misterio de la vida cristiana llevada a plenitud, cuanto más nos acercamos a aquel que es la fuente de toda esta grandeza, de toda esta sabiduría, como nos decía la epístola: Jesucristo nuestro Señor, la sabiduría encarnada. Hemos de saborear, de gustar este don del Espíritu Santo, el don de la sabiduría del misterio de Dios. Nosotros podemos adquirir una sabiduría humana, bien sea por la observación de las cosas, de las realidades que están ante nosotros. Podemos adquirirla por el aprendizaje que supone repetirlas una y otra vez, por los consejos y ejemplos que alguien nos diga, pero adentrarse en esta sabiduría más profunda,
no es de mérito nuestro, es un don que Dios nos da. Si nosotros cedemos nuestra voluntad para que el Espíritu Santo nos vaya orientando, nos vaya conduciendo y guiando a lo más profundo del misterio de Dios. No es un imposible, simplemente es cuestión de ser dócil, de dejarse llevar, de dejarse conducir. Santa Teresa es precisamente de las cumbres de esa vía mística de unión con Dios, porque en todo se ofreció y se dio a la acción de Dios en su vida hasta el final. Pues que aprendamos de ella esa reciedumbre de ser cristiano y cristiana de una pieza, auténtico, principalmente con ese espíritu filial de hija de la Iglesia, como ella quería llamarse, y murió diciendo: al fin muero hija de la Iglesia, en esos tiempos de revolución, de rebeldía contra la autoridad jerárquica. También porque en ella vemos sin fisuras verdaderamente ese poner al servicio de Dios todos sus dones, sus cualidades, lo mejor de sí misma, de Dios y de las hermanas de la comunidad en las que ella tuvo que pasar parte de su vida. Pues, como decía, aprendamos de ella, crezcamos en la vida interior, tratemos de amistad con aquel que sabemos que nos ama, que es como ella define la oración, y alcancemos también un día esa coronación, esa cima de la vida cristiana, que es gozar para siempre de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.